De pronto los ves a todos los chiquitos y parece como si tuvieran una vida exenta de problemas y de tribulación, como si nunca hubieran sufrido. Y los ves ya como niños normales, pero cuando ves más allá, dices, qué tremendo que estén con esa actitud y que le alaben al Señor y que canten y que oren y que clamen. Yo les pido de pronto en la media hora que tenemos en la mañana de devocional a una niña que ore, chiquitas. Y han orado nenas. ¿Qué tienen, hermana? ¿4 años? ¿5? 5 años y apenas su voz se escucha, pero sus oraciones son impresionantes. No piden para ellas, sino piden por los pastores, por Talita Kumi, por los hermanos. Dices, no, Señor. Ayer tuve el privilegio de servir ahí en la casa hogar, en algunas labores de mantenimiento, y viven para el Señor. Están cantando salmos y les digo, ¿qué están haciendo? ¿Cantando alabanza o qué? No, nos estamos aprendiendo un salmo cantando. Entonces se aprenden salmos, están orando, corren, juegan, alaban al Señor, gritan. No, hermanos, es una cosa tremenda. Y yo ruego que tu vida y la mía pueda ser impactada tan fuertemente que no podamos oponer resistencia por mucho tiempo y el Señor nos tenga así. Porque ¿cuántos tipos de cristianos hay, hermano? Uno solo. Y cuando yo veo los mártires y veo las niñas así, y veo así, digo, ¿en qué lugar estamos nosotros entonces? ¿Sí seremos o no? ¿O qué? Y si después decimos, abrazando nuestra propia concupiscencia y nuestra tibieza, y decimos, bueno, el Señor ya hará en mí. Eso no existe, hermanos. Si tú ya tienes conocimiento de que tienes que hacer las cosas y dices, me voy a sentar esperando a que el Señor me diga que lo haga, te vas a morir sentado ahí, esperando en la ventana, en la mecedora, y nada va a pasar. Tenemos que entrar en acción. Y bueno, seguimos estudiando, hermanos, Romanos. Ya llevamos varios meses. Estuvimos la semana pasada hablando de un tema muy importante en cuanto a la vida cristiana, y este no va a ser la excepción. Hoy nos vamos a enfocar y vamos a partir de Romanos 15 y vamos a ver de los versículos 1 al 6. ¿Por qué Romanos 15 y no Romanos 14? Hay una separación que yo creo que no debió de existir. La separación de capítulos no es inspiración del Espíritu Santo. El hombre decidió separar, incluso poner los títulos. Si tú vas a la versión, a la Reina Valera Antigua de 1602, no hay títulos y todo está corrido también. Todo va completamente corrido. El capítulo 15 no está hablando de algo muy diferente del capítulo 14. De hecho van de la mano, más que el capítulo 14 está enfocado mucho a la cuestión de la comida. Y el Señor está hablando a través del apóstol Pablo en el capítulo 14 que recibamos a los débiles en la fe. Cuando se refiere en el capítulo 14 a los débiles en la fe, se refiere recordando que los romanos estaba compuesta la iglesia por 2 tipos de personas: los gentiles y los judíos. Los débiles en la fe, ¿tú quién crees que eran? Los judíos. Había gentiles también débiles en la fe, pero ellos venían de lo pagano y no veían inmundo casi nada. De hecho, los sacrificios que hacían, ellos comían de los mismos sacrificios y todo, pero el judío decía no. Siendo cristiano, habían, por ejemplo, algunos sacrificios de los gentiles y sobraba la carne del sacrificio. Entonces era una carne que en los mercados se vendía mucho más barata, y la iglesia, sin tanta economía, decía, ve y compra carne para comer. Y los judíos decían, no, espérame, ¿cómo voy a comer carne de un sacrificio que hubo? Hasta el día de hoy, los hermanos, si les puedo llamar hermanos, si es que no ofenden las doctrinas esenciales, que tienen una doctrina judeocristiana, son débiles en la fe. Porque ellos siguen haciendo algunos rituales, o siguen haciendo la Pascua, o siguen haciendo cosas extrañas judías, pensando que eso es agradable o eso es necesario para llegar al Señor. Para nosotros los creyentes, que el único sacrificio válido es el de Jesús, ellos son débiles en la fe. Porque siguen pensando que tienen que hacer esas cosas para agradar al Señor, o para guardar esos ritos como a manera de no ofender al Señor por la ley. El apóstol Pablo habla de ellos como débiles en la fe. Ellos aún no pueden comer carne tal día, guardan sus vigilias. Algunos, pues ya sabes, se ponen su
su kipa o el talit, o hacen algunas ceremonias que los judíos hacían. Y es triste ver cómo la iglesia cristiana que viene de los gentiles se sientan judíos. Espérame, hermano, tú no eres un judío. El apóstol Pablo entendía perfectamente que él, siendo también un fariseo de fariseos, tenía que romper con ciertas actividades que los judíos hacían. Aunque él guardó algunas de ellas hasta mucho después también. Llegó incluso a raparse la cabeza. Hechos dice que lo llegó a hacer también, porque era algo que él guardaba en tradición, como lo hizo también Sansón y algunos otros. Entonces, el capítulo 14 está enfocado más bien a la comida. Aquellos que dicen, yo no puedo comer eso, cuando Jesús le dijo a Pedro, recuerdan, no llames a nada inmundo. El Señor también estaba preparando la iglesia para que pudiera comer lo que sea. ¿Por qué crees? Porque iban a estar en cualquier lugar, ya no iban a tener la posibilidad de sentarse cómodamente en una mesa a comprar alimentos bien y partir, sino que, hermanos, cómete lo que sea, tú mata y come. Tú mata y come. Vas a estar por ahí en un cerro, en un monte huyendo y vas a tener que comer, mata y come. Ya nada es inmundo. Y los judíos no compartían esta idea. Decían, no, ¿cómo? ¿Yo voy a comer un animal sacrificado a dioses paganos? No, jamás. Entonces, ¿dónde entraba la redención y la sangre de Jesús que venía a limpiar todo ello? Pero, más sin embargo, aquí hay algo importante. Dice, recibe a los débiles en la fe. No está refiriéndose a los nuevos cristianos o a los que no son cristianos que llegan a la iglesia y los cuales merecen nuestra paciencia, sino dice a los débiles en la fe, a los que ya están en la fe. Aquellos hermanos que llegan de otras iglesias o congregaciones, para nosotros digo, que traen ideas diferentes. Si te das cuenta, muchos de nosotros batallamos porque llegabas aquí a la congregación y veías que hacíamos algunas cosas y te acercabas y decías, oye, en la otra iglesia hacíamos esto y esto y esto, no sé si lo quieran hacer. O en la otra iglesia nosotros hacíamos la Santa Cena así. O en la otra iglesia, la Pascua la festejamos. O en la otra iglesia. Y a veces yo me pregunto y les digo, ¿y por qué no te quedaste en la otra iglesia? Muchos piensan también que estamos como comenzando con algunas cosas en cuanto a la alabanza o algunas cosas en los ministerios. Y hermanos, más bien venimos de los mismos lugares de donde tú vienes, ya limpiándonos de muchas cosas que hacíamos que hemos dejado de hacer. Como al momento de alabar al Señor o al momento de orar, o los hermanos que llegan aquí y se ponían aquí arrodillados porque pensaban que esto era el altar y aquí estaba la presencia de Dios. Y veíamos hace años atrás gente aquí arrodillada y bueno, respetábamos, ¿verdad?, su actuar, pero tenían que ser enseñados para saber que ellos pueden arrodillarse hasta en el baño de su casa y el Señor ahí está con ellos. No necesariamente aquí es en donde el Espíritu Santo se mueve. Son hermanos que están ya en la fe. Ahora también es importante para poder avanzar. Cuando dice débiles en la fe, habla de cristianos que hace falta que sean doctrinados en la doctrina cristiana. No habla de personas que en verdad ten cuidado, hermano, en llamarles hermano cuando ofenden las doctrinas esenciales. Hay cristianos cerca de nosotros que ofenden las doctrinas esenciales. Sobre todo lo que más se ve hoy en día, aparte de los rituales, es de que la salvación obviamente la ganan ellos al momento de hacer una oración. Es una doctrina esencial porque le dicen al Señor, no, tú no eres soberano en la salvación, yo te ayudo. O bueno, sí es por gracia, pero yo pongo el 0.1% al momento de orar. Si no haces tu confesión de fe, híjole, no eres salvo. Entonces ya murió la persona así y no hizo confesión de fe, no. ¡Ay, híjole! No se salvó entonces. Espérame, la salvación es del Señor y esa confesión de fe está fuera de contexto. La usan mal, en Romanos 10 la están usando mal y la hacen muy a la ligera. Confesión de fe es como el video que les mandé ayer a algunos de ustedes, que están enterrando a unos cristianos y ellos están con las manos levantadas cantando. Esa es una confesión de fe, hermanos, que con su corazón creen que el Señor los está esperando después de ello. Otra doctrina esencial también es jugar con el Espíritu Santo como si fuera un sirviente. Aquellos hermanos que lo saben o que lo han vivido, obviamente tienen que tener cuidado. No podemos llamar hermanos a los que lo hacen.
Te ordeno, Espíritu Santo, ahora, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, sana, Espíritu Santo, en este momento, Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo no fuera una de la parte de la Trinidad de Dios, se pierde el respeto y es como Espíritu Santo Aladino. Y yo tengo como una espada que se llama Espíritu Santo, que al momento que la acciona va haciendo lo que yo digo. Esa es una doctrina esencial también, porque el Espíritu Santo es Dios. Y todos aquellos que están usando al Espíritu Santo como un sirviente, me atrevo a decir, no son cristianos, aunque parezca, no les podemos llamar hermanos. Esa no es una debilidad en la fe, eso es simplemente no estar en la verdadera fe. Tienen la fe en ellos mismos, no en el Señor. El débil en la fe también puede ser aquel que piensa que necesita hacer algunas cosas para poder salvarse. Yo no voy a hacer esto porque luego después no voy a ser salvo. Yo no voy a hacer esta otra cosa porque el Señor, imagínate, me va a castigar. Falta fe para creer que la justificación es por la fe. Que no tengo que hacer nada absolutamente para ser salvo, sino que lo hace el Señor. Nada absolutamente tengo que hacer. Todo lo hace el Señor. Y el débil en la fe piensa que sí. No, acuérdate de tener todo bien porque luego el Señor pues no me va a salvar. Y viven preocupados, son débiles en la fe también. Y a lo largo del capítulo 4, que yo no lo separaría, para mí debería de ir el capítulo 14, por así decirlo, junto con el 15, completos, va de lo mismo. Está refiriéndose a eso. Iglesia, sean pacientes con los hermanos que están batallando con esas debilidades. Hermano, es viernes. Tú saliste de la religiosidad y ya confías en Cristo, pero es la cuaresma. No puedes comer carne. Es viernes, ¿cómo crees? Hermano, bueno, si estás sufriendo por eso, está bien, vamos a comer un pescadito juntos. No ser tropiezo para él, no. Comes carne porque el Señor ya nada es inmundo para él y tienes que comer y el hermano sufriendo, comiendo carne. No seamos tropiezo para ellos, entendamos que son débiles en la fe y que el Señor va a darles la libertad para creer que Él ya ha limpiado absolutamente todo. Por eso hoy puedes comer cualquier tipo de carne, cualquier día de la semana, a cualquier hora y lo que sea, siempre y cuando recuerdes que hay que cuidar el cuerpo también. Entonces el capítulo 15, vamos a ver hoy, si el Señor permite, del versículo 1 al versículo 6. Y yo le puse un tema que me gustaría que tuvieras en mente. Se llama dando de lo que recibimos, fuertes para fortalecerles. Dando de lo que recibimos, fuertes para fortalecerles. Gloria al Señor, que Él nos ayude. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer juntos esta escritura. Romanos 15, del 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, hoy Dios, en el estudio de tu palabra, Padre, pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos y ayudándonos a escuchar. Que bendigas a los hermanos que están a distancia, escuchando de esta enseñanza, Señor, que tú nos darás hoy. Que nos ayudes, Señor amado, para que esta palabra sea activa y efectiva en el hoy de nuestra vida, Señor. Que podamos también, Señor, sensibilizarnos en reconocer, Padre amado, que estas fortalezas que la iglesia primitiva recibió, Señor, sirvieron, Dios amado, para que hoy nosotros podamos entender y tener todo esto en nuestras manos, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que están tan ocupados en la extensión de tu reino, Señor, que sin darse cuenta han dejado de vivir para sí mismos
y viven para los demás, Señor. De la misma manera te ruego que conforme a tu voluntad, aquellos de este cuerpo que han de vivir de la misma manera, abandonándose para vivir para los demás, sean fortalecidos para fortalecer, Señor. Gracias, Dios amado, por la gracia que hemos recibido, y te pedimos que nosotros ahora podamos dar de esa gracia que recibimos gratuitamente, Señor. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Obviamente el apóstol Pablo estaba refiriéndose a él mismo como un fuerte en la fe. El fuerte en la fe no es únicamente aquel que ya conoce del Señor, que ya tiene una doctrina correcta, probablemente, que sigue aprendiendo y que únicamente da consejos y que pone la mano en el hombro del hermano y da unos buenos consejos y después se va. Aquí el fuerte de la fe está descrito de otra manera. El fuerte en la fe es aquel que soporta las aflicciones del hermano, aquel que es capaz de abandonarse a sí mismo para ir a ayudar al hermano caído. El fuerte en la fe es como un Jesús, es como un apóstol Pablo, es como cualquier otro de los mártires que fueron capaces de llevar a cabo esa fortaleza con la intención de que tú y yo hoy escuchemos de su evangelio. El fuerte en la fe no es únicamente el que tiene mucha sabiduría y se la pasa dando una consejería adecuada, sino que con su propia vida da testimonio que es fuerte en la fe. Los demás son considerados como débiles. El capítulo anterior del que hablábamos, el 14, habla de los débiles en la fe, mas ahora entramos más de lleno sobre la actitud de los que pudieran ser los fuertes en la fe para con los débiles en la fe. Fuerte en la fe. El tema del débil y el fuerte en la fe va a ser gran parte del tema que vamos a ver hoy y probablemente días después, porque es muy extenso. El apóstol Pablo, considerado como un fuerte en la fe, está exhortando a la iglesia, a los romanos, como a nosotros también, a buscar hasta lo imposible hacer para que el cuerpo de Cristo, los que son fuertes en la fe, puedan tener en su conciencia un peso para poder fortalecer a los débiles. Es decir, dar de su tiempo, dar de su vida, probablemente de su economía, de sus oraciones, de su casa, para los hermanos que siguen siendo débiles. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia a imitarle, obviamente, como sabemos que él mismo dijo: imítenme a mí porque yo imito a Cristo, o sea, para ir por un mismo camino. Y esta armonía es la que tú y yo, como fuertes en la fe, los que seamos fuertes en la fe, tenemos que tener. Obviamente también el fuerte en la fe tiene una conciencia limpia. Entre nosotros ha habido muchos hermanos que de pronto, sin darse cuenta, conservan algo de legalismo. Y están en el legalismo sin darse cuenta y sin pensar que es algo grave o malo. Pero el legalismo, para entenderlo, es hacer todas aquellas cosas con el propósito de obedecer a Dios. No es malo. Lo malo se convierte cuando yo quiero hacer las cosas porque tengo que obedecer, pero no tengo el deseo de hacerlas. Entonces, no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo porque si no, Dios se molesta conmigo. Se convierte como en una ley que me está llevando a la fuerza a cumplir con esos requisitos. El débil en la fe normalmente actúa de esa manera. Tengo que ir al culto, pero la verdad no tengo ganas de ir, pero voy a ir porque imagínate, Dios se va a enojar conmigo. O tengo que ir a lo mejor a visitar al hermano porque si no voy y luego van a hablar mal de mí y están de malas, están sufriendo porque las cosas que hacen, las hacen por temor a no hacerlas. Es como en la religión católica, la mayoría de las personas va a la iglesia para cumplir. Ellos pueden entrar y sentarse hasta atrás y no escuchar al sacerdote o al cura o no habla bien y se escucha nada más y termina la misa y se sale y ya cumplí. Son ese tipo como de liturgias o de cosas que hacemos únicamente porque tengo que cumplir, pero que no hay ese gozo en mí o ese deseo de hacer las cosas simplemente porque las tengo que hacer, porque me gusta, porque disfruto hacerlo.
El débil en la fe apaga el radio de su coche porque de pronto empieza una canción con algún ritmo y dice, apágala porque eso no le agrada al Señor. Pero por dentro le gusta. Y lo hace porque no le agrada al Señor. El débil en la fe, el fuerte en la fe podría ser que vaya a algún lugar en donde hay este tipo de música con el afán obviamente de exaltar al Señor o predicar el evangelio y no dice, salte porque esto es inmundo, vámonos, esto está maldito. El débil en la fe todavía ve algunas situaciones o festividades o cumpleaños o regalos y cosas como inmundo. El débil en la fe vive una vida cristiana sufriendo. Y el apóstol Pablo nos dice que los fuertes en la fe, los que a lo mejor avanzamos ya un poco más en el conocimiento de lo que la sangre de Cristo significa. Es decir, la sangre de Cristo no únicamente vino a quitar el pecado o la paga, la consecuencia del pecado, sino la sangre de Cristo vino a lavar toda la inmundicia. Ojo, eso no quiere decir que el pastor en casa y los hermanos que están sirviendo al Señor todo el día tienen el radio secular o la televisión. No, para nada. ¿Por qué? Porque el Señor cuando limpia la inmundicia, también comienza a trabajar en nosotros para no desear lo inmundo. Pero ya no es porque, no lo toco porque, no, espérame, no lo hago porque, no, sino simplemente ya no hay deseo de hacerlo, ya no hay gusto. Eso es un fuerte en la fe, que puede caminar completamente lejos del mundo, pero no se asusta del mundo, ¿no? No sé, de pronto pudiera ser que alguien, no sé, cuente a lo mejor algún chiste o que cante alguna canción secular que no es ofensiva, pero la canta y el papá le dice, cállate porque esa canción es mundana y te vas a llenar tu boca de maldición. ¿Tiene temor a ofender al Señor o piensa que todo sigue siendo inmundo? Y como tal al cristiano ya nada es inmundo, pero no vamos a consumir de lo que fue inmundo porque ya no es lo que buscamos. Nosotros buscamos agradar al Señor y no necesitamos de lo que el mundo necesita para ser felices. Yo no uso la televisión, de hecho la televisión que tenemos la tenemos en Talitha Kumi. No la usamos para ver de pronto las noticias y eso, aunque muchos hermanos dicen, no es necesario ver noticias para ver cómo va el mundo. A mí eso me enferma, me provoca, yo sé cómo está el mundo. Y no lo hago porque no prendo la tele porque después maldición caerá sobre mí hasta la tercera y cuarta generación. La verdad no lo hago porque no me agrada, porque recuerdo con el propósito que se hicieron las cosas y todo eso. ¿Por qué no escuchas música secular, pastor? No porque me vaya a maldecir, sino porque yo estuve en ese ambiente cuando fui muerto y sé cómo hacen las canciones, los músicos, bajo qué influencia o con qué deseo o con qué ánimos o con qué depresión o con qué fármaco, qué droga, qué hierba fumaron. Y lo hacen con ese propósito y obviamente no va dirigido a Dios. Pastor, pero hay un reggae muy bonito y ellos son como cristianos porque dicen Yahvé. Sí, pero se la pasan fumando marihuana todo el tiempo y yo sé que eso no lo haría Cristo y obviamente pues yo tampoco lo voy a hacer, no porque diga, llegó un rasta, cuidado, es un anticristo. No me asusta, simplemente yo no voy de acuerdo con sus tradiciones que no son conforme a las del Señor. El débil en la fe sufre, hasta para acá, cuidado, el rasta, no, nos va a contagiar, cuidado. Y ese es un débil en la fe y tenemos que ser pacientes con ellos. Hermano, no hay problema, el Señor ya ha limpiado todo. Pero tú entiendes que lo que practican ellos no es del agrado del Señor. Tú no lo practiques tampoco cuando haya paz. Está el tema del pan de muerto, por ejemplo. El pan de muerto, yo por ejemplo no lo como, aunque sé que si lo como no voy a perder la salvación ni me voy al infierno. Yo no lo como porque sé la intención con la que fue hecho ese pan. ¿Sí me explico? La adoración, los altares de muerto y qué rico sabe el pan y lo he comido, pero cuando puedo digo, no, mejor no. No, porque no, aléjamelo de aquí, muerte, cruz. Hermanos, no va por ahí. El fuerte en la fe, no hay problema. Llegas a una casa de nuevos cristianos, sacan la rosca de Reyes y ahí está el monito y sabes que el que le salga el monito es el día de la Candelaria, que es una festividad pagana y tú no. O traes el monito en la boca y mejor te lo pasas para que no tengas que hacer tamales ese día. Y la realidad que no va por ahí, lo digo en son de chiste, pero probablemente te ha pasado.
Entonces no, vas a partir la rosca, sí la partes. Si sale el monito, dice, ¿sabes qué? Yo no festejo esas cosas, pero yo te coopero si quieres ahí o algo. O simplemente lo metes en el pedazo del vecino, ¿es cierto? Pero no pasa nada. Mas sin embargo no participamos nosotros en la congregación. Vengan aquí para partir, el que le saca los tamales. Pero nos va a tocar estar en casas de algunas otras personas que no son iguales a nosotros. Y entre más religiosos seamos y más legalistas, menos van a querer acercarse a Cristo. Entonces, está bien, yo llego a una casa y está la música ahí de a todo volumen, media locochona, pues puedo decir a lo mejor, Dios me da autoridad como rey y sacerdote para decirle a las tinieblas, retírate de aquí. Entonces puedo decirle al dueño de la casa, bájale tantito, no, para platicar. Ya le bajas, descansas, das evangelio y lo más rápido que puedas, agarras tus triques y te vas. Pero no llegas y no, hermano, apaga la música porque yo no puedo entrar. No podemos hacer eso. Ojo. Yo no te estoy diciendo que comiences a hacerlo, ni si estás luchando con alejarte del mundo digas, bueno, pues el pastor dijo que no hay problema, lo voy a hacer. No, hermanos, un cristiano no tiene que estar enamorado del mundo. Santiago 4:4 lo dice claramente. Oh, almas adúlteras. ¿Por qué almas adúlteras? Porque habla de adulterio, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cuando va al mundo adultera, fornica con el mundo. Dice, oh almas adúlteras, ¿qué no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, todo aquel que es amigo del mundo se considera o se constituye enemigo de Dios. Pero yo esa palabra no la voy a tocar. André, Matías, aléjense de ahí, porque eso es el mundo. No, hermanos, porque lo que vamos a hacer es hacernos legalistas. Y vamos a estar, comper, no, eso es inmundo. Cuando mi corazón está más inmundo que cualquier otra cosa afuera. Entonces, ¿cómo vamos a ser limpiados? Por limitar el caminar de los cristianos. ¿Cómo vamos a estar limitando a nuestra familia, a mi esposa, a mi esposo, de caer en las cosas del mundo, estando en las cosas de Dios? ¿Cómo voy a dejar de desear a lo mejor los que están batallando con el cigarro, con el alcohol? ¿Cómo voy a poder dejar de desear eso y no luchar sino gozarme? Buscando al Señor, estando en las cosas del Señor, orando, clamando, alabando, platicando de Él, estudiando. Se pasa el tiempo, predicando de Cristo a la gente que no conoce. Hay gente amigos entre nosotros que conocen de Cristo, pero lo ven crucificado y como hermano. Y tú puedes decir, Cristo es Dios. Imagina que Dios murió por los pecadores, ¿tú no sabías? Hay gente, hermano, siempre que yo hago esa pregunta a las personas, después de hablarles de la ley, porque yo no puedo hablarle al incrédulo de la gracia si no le hablo de la ley, no se puede. Yo hablo de la ley y le digo, de 10 mandamientos has faltado 3 o 4, si mueres hoy, ¿a dónde te vas? Jamás el incrédulo se ha hecho esa pregunta. Ellos piensan que igual que don Cuquito, doña Petra, su tío, su primo, violador, asesino, ladrón, ratero, todos mueren y dicen, ya va a poder robar allá en el cielo y no le va a pasar nada. O ya está descansando con su botella de tequila ahí en el cielo con el apóstol Pablo. O sea, toda la gente piensa que va al cielo. ¿Cuál es la manera de que nosotros podamos impactar sus vidas? 1, siendo diferentes, mas no siendo religiosos. Siendo diferentes pero no religiosos. No, esto no. Compa. Obviamente tú tienes que enseñar a los hermanos que están ahí metidos, que no lo ven como malo, decirle, hermano, ¿y no has pensado que esto es para los de allá del otro lado? Y que hay cosas más de bendición para nosotros, que te van a dar más paz y te va a permitir crecer. Porque definitivamente el pecado está metido en todo. En todo. Yo no digo que es pecado escuchar música secular. No es pecado, pero no es de provecho. Yo no digo que es pecado ver películas que tengan algún contenido erótico o de sangre, pero no es de provecho para el cristiano. Yo no digo que es pecado juntarte con amigos que no sean cristianos, pero si puedes juntarte con cristianos, júntate con cristianos. Yo no digo que sea mal esas cosas que hacen, o muchos llegan al extremo de algún deporte y eso es malo, es del demonio. Hermanos, la verdad, nada es inmundo para el cristiano, pero el verdadero cristiano no va a querer participar de esas cosas.
No porque sea condenado, sino porque simplemente su atención está en Cristo. Cristo no tenía tiempo de jugar fútbol, hermanos. Cristo no tenía tiempo de ir al bar. Cristo no tenía tiempo de partir una rosca, hermanos. Cristo no tenía tiempo de hacer nada que el mundo hacía. Cristo nada más tenía tiempo para caminar con su cruz y morir por ti y por mí. Entonces, todos los cristianos que aún tienen prioridades, que son más grandes, o que toman más tiempo de la vida cristiana, son débiles en la fe. Por lo tanto, hay que tener paciencia. Hay cosas, ¿por qué te lo digo? Porque esos hermanos o hermanas que tienen más tiempo para otras cosas, o que ven el cristianismo como su religión, y que no lo ven como su vida entera, ¿sí? Son débiles en la fe. Y normalmente esos hermanos ven algunas cosas o necesarias, o las ven como que no hay problema. ¿Me explico? El débil en la fe tiene como opción el cristianismo y tiene dos características. Una, hace cosas del mundo que no ve como malas, y hace cosas religiosas que cree necesarias hacer. Es chistoso. Así es. Es como el judío de hoy en día. El judío hace muchas cosas que el cristiano no hace. Y el judío hace muchas cosas que el cristiano tampoco hace. Es decir, hay judíos que están en el mundo y que dicen, es que ya esto no es impuro, pero yo tengo que hacer estos sacrificios para agradar a mi Señor. Están en apuros, o sea, no están ni allá ni acá. Hay hermanos cristianos que vienen saliendo de esa corriente. Tenemos que ser pacientes y enseñarles con paciencia. Hermano, ¿podrías cambiar esta opción? No, que tengo que hacer mi cena de Pascua, o que tengo que hacer, no sé, alguna liturgia y rara. Hermano, el Señor ya hizo todo eso. El Señor ya cumplió todo eso. Hay algunos cristianos que incluso en el culto se ponen aquí la kipa y se ponen un rato y... No, o sea, es decirle, Señor, todavía tengo que hacer sacrificios, el tuyo en la cruz no es suficiente, ¿no? O es como las hermanas que usan el velo, por ejemplo. Yo no lo veo malo, a mí se me hace algo bien, pero entonces nada más usas el velo cuando vienes aquí a la congregación y ya te sales y no, entonces lo haces por religiosidad. A mí no se me hace mal que las hermanas traigan falda y que comiencen a cuidar su manera de vestir, se me hace bien. ¿Por qué? Porque comienza a haber piedad en ellas, ya no se están vistiendo de una manera así floja como por parecer, sino que en su corazón está, yo no quiero ser piedra de tropiezo con los demás que están débiles en la fe. Yo no estoy tampoco hablando, hermanos, que el débil en la fe sea aquel que continúa todavía, no sé, cometiendo pecado. Eso no es un débil en la fe, eso simplemente es un cristiano. El cristiano sigue pecando. Yo estoy enfocándome a lo que la Escritura dice, aquellas cosas que no son necesarias para mi vida y aquellas cosas que yo sigo, que no practico porque pienso que me van a llevar al infierno o hay una consecuencia negativa. El tema viene, por ejemplo, Halloween. ¿Has escuchado en la tele cuántos cristianos festejan Halloween sin problema? ¿Cuántas iglesias? No, ya hay máscaras y calabazas y eso. Obviamente no festejamos ese día, no por lo terrorífico y demoníaco que haya, sino por el inicio y por lo que se está adorando, muertos. Se adoran muertos. Mas sin embargo, a mí no me asusta entrar a algún lugar en donde estén las máscaras. Tápate los ojos, hijo, porque ahí está. No, nuestro Señor es más fuerte. No festejamos, porque es un día que se festejan a los muertos. No festejamos el Día de Muertos tampoco. Porque no tenemos nada que ver con la muerte nosotros. Al contrario, nosotros tenemos que ver con la vida eterna gracias a la muerte de Jesucristo. La única muerte que celebramos es la de Jesús. Pero no nos quedamos ahí, sino festejamos su resurrección. Por eso la iglesia hoy está reunida. Porque, ¿qué crees? Cristo resucitó. Viene el tema de la Navidad. ¿Qué pasa? La Navidad, no, espérame, dice que el séptimo mes, el octavo, no fue diciembre, fue como octubre, porque los pastores tenían animales fuera y si hubiera sido diciembre se congelaban, entonces no está mal. El pino estuvo ahí Tamuz y ahí lo tuvo y fue una consecuencia de un incesto. No, espérame, las esferas eran manzanas con sangre y se colgaban y sacrificaban. Yo sé, hermanos, pero yo no voy a festejar eso de Tamuz, yo voy a festejar el nacimiento de Jesucristo.
Y probablemente sí, el día fue instituido por el emperador Constantino el 24 o 25 de diciembre, pero es un día que tú en tu carne, la cual portas hasta hoy, sientes que es Navidad. Es un buen día para predicar el evangelio, es un buen día para tener comunión, es un buen día para gozarnos, dar gracias al Señor. Es un buen día, hermanos. Es un buen día para que la gente de afuera, que nos cree todos religiosos y aburridos, vea que nosotros amamos al Señor y festejamos el nacimiento de Jesús. Mas me preguntas, ¿pongo árbol de Navidad yo y eso? Yo no pongo árbol de Navidad ya de hace tiempo. Mas si tú lo pones, no te vas a ir al infierno, hermano. ¿Sí me explico? Si está el deseo en tu corazón de adornar tu casa con luces, hazlo, porque es pecado hasta que tú sabes que es pecado. Si tú sientes paz en tu corazón, hazlo, hermano, pero habla de Cristo. Que tu Navidad no sea el repartir regalos y la preocupación porque ya no está un ser que amábamos y porque el tío se va a emborrachar y le pongo su botella. Y eso, la Navidad es el nacimiento del Redentor, del Rey de Reyes. Yo sé que ese día no fue, hermanos, pero que otro día tienes vacaciones y tu familia tiene la posibilidad de estar contigo para predicarles el evangelio. Ese día. Entonces, si me preguntas, ¿festejas Navidad? Por supuesto, todos los días festejo el nacimiento de Jesús. Y festejo cuando hablamos del evangelio, como recientemente la semana pasada, una persona, hablamos del evangelio y empezó a llorar y se tronó y dijo, yo quiero conocer del Señor. Ahí está la Navidad. Nació Cristo en ella, en ese momento, y comenzó la necesidad. Yo no me quiero ir al infierno, yo quiero conocer de Jesús, del verdadero. Esa es Navidad. Tú le predicas a alguien y se arrepiente y cae de rodillas y llora. Feliz Navidad, mi estimado. Navidad es todos los días para nosotros, pero hay un día, son vacaciones, la familia tiene su corazón abierto, puedes predicar, puedes ser el ejemplo, pones alabanzas, villancicos que son muchos himnos y tienes un día de gozo. Yo así lo hago, tú eres libre de hacerlo como sea. No es malo, no te vas a ir al infierno por hacerlo. El chiste de esto, hermanos, es de que no nos volvamos fríos y comencemos a ser cristianos como los puritanos, que somos capaces de matar personas que no piensan igual que nosotros. Tampoco te digo que vayamos al extremo de las doctrinas carismáticas, que todo el tiempo y hasta pueden bailar y el pastor se sube con un gorro de Santa Claus. Hay límites. Como les digo, vamos caminando por una navaja con mucho filo. Duele caminar por ese camino, pero no debo de caerme ni a un lado ni al otro. Ahí vamos en ese camino. Al menos es lo que yo le ruego al Señor, que me permita estar enseñando y vivir esa doctrina difícil, diferente a la mayoría, hermanos, pero temerosos al Señor, no tristes porque mi Señor resucitó, no está muerto, no cargados y dolidos porque el Señor es mi fortaleza, y no religiosos porque ya no hay más religión para el cristiano más que Cristo. Nada más. Amén. Entonces, para el fuerte nada es inmundo, mas no quiere decir que porque no es inmundo va a ser comestible para ti, para mí. No es inmundo, mas a mí no me apetece hacer lo que el mundo hace. De eso se trata. El fuerte en la fe se encuentra con que debe guardar la ley, sí, pero la ley en amor. El fuerte en la fe guarda la ley no porque va a haber una consecuencia, sino porque la guarda porque ama a Dios. Por eso Cristo dice, la ley para ustedes es ama a Dios y ama a tu prójimo. Ojo, pongan mucha atención. El antinomiano, que es una doctrina que dice, Cristo dijo puro amor y puro amor. Entonces es, no juzgues, hermano, puro amor, Dios nos ama, amor, amor, y por amor tú eres salvo, y por amor escribe mi nombre en el libro de la vida, y por amor, y por amor. No se refiere al amor hippie, se refiere a un amor reverente, un amor al Rey, un amor que no te va a permitir pecar por amor, por amor. Es como las parejas que se aman tanto que aunque tengan a la tentación carnal más tremenda, adulterio y esas cosas, dicen, espérame, o sea, está bien, pero estoy casado, amo a mi esposa, aunque me pusieras al hombre o a la mujer más bella del universo, pues, Señor, qué bella es tu creación, pero estoy casado, estoy casada, tú no cumples por amor. Otro podría ser, no puedo, voy a llegar tarde del trabajo, no, sufre y todo el día pegándose, ¿por qué no provee poquito? Eso no es de lo que se refiere. O sea, dices, pero bueno,
No caí en pecado. No, hermano, pecaste. Aunque no hayas tocado, pecaste. A lo que se refiere la ley de Cristo, la ley se cumple o la cumple el cristiano por amor. Papito, Señor, tú fuiste colgado ahí en la cruz, mutilado, Señor, por mí. ¿Cómo voy a atreverme a pecar, Señor? ¿Cómo voy a atreverme? La otra característica del carismático es, ya nada es inmundo. Échale lo que sea. Al cabo te arrepientes y ya. Peca. Sé como el mundo. Haz lo que sea. Al cabo ya nada es inmundo. Ah, bueno, entonces el pastor aquí pelón y con una puca aquí. Y tatuado con una estrella aquí. No la de 5 picos, sino la de Israel. Hermanos, no voy a hacer lo que el mundo hace. Yo quiero parecerme y reflejar a Jesús. Primeramente con mi vida misma. Y después con mi boca, porque muchos decimos, sigo a Jesús, amo a Jesús con mi boca, pero con mi vida estoy completamente lejos de. Entonces, todo lo que hacemos y todo lo que cumplimos es por amor, no por ley ni a la fuerza. Y eso es algo que debes de entender. Ahora, ¿no sientes deseo de obedecer al Señor por amor y estás luchando por obedecerlo? Ay, quiero pecar y no puedo. Ay, no puedo. ¿Y no piensas en Cristo? Póstrate y dile, Señor, creo que no te amo, porque amo más la lucha interna que tengo para no consumir el pecado, que inmediatamente al momento de ir a pecar decir, ay papito, tú no, Señor, bendito Rey, no mereces, Señor, que yo esté pisando tu sangre. Eso es lo que nos debe de frenar el amor, mas no quiere decir que el puro amor y ya los otros mandamientos no son, no. Con el amor voy a obedecer y cumplir todo lo demás. A eso se refiere. Con el amor al Señor, a tu Creador, a tu Redentor. A eso se refiere. El fuerte en la fe se encuentra con que debe de guardar la ley, amén. Pero es la ley que detona desde el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué tiene que ver o por qué Cristo dijo el amor al prójimo? ¿Por qué el fuerte en la fe ama al prójimo y cumple lo demás? Cuando pecas, ¿contra quién pecas? Y después, contra el prójimo. O robas, o adulteras, o fornicas, o lo maldices, o le chismeas, o lo que haces. Entonces, si tú amas a Dios y amas al prójimo, tú no vas a poder pecar por amor. Vas a cumplir el resto de la ley, porque ya no vas a caer en ningún otro pecado, porque por amor, porque normalmente pecas contra Dios, pero pecas también contra el prójimo. Sencillo. Es más, amados, sería muy difícil que un hombre cristiano solo en una isla sin animales y sin un mal clima, porque el clima también a veces nos hace pecar, calorón, no, o esta lluvia que ya no me dejó. Pero si estuvieras solo así en un cubo vacío, probablemente no pecarías. Es decir, lo que está a nuestro alrededor es lo que nos hace pecar. Pero obviamente, aunque me incite a pecar, yo por amor no debo de pecar. El fuerte en la fe entiende eso. Yo no dejo de pecar no porque me vayan a castigar, sino porque yo amo a mi Señor. Y hay descanso. Papito, gracias por haberme revelado, Señor, quién eres y por poderte amar. Por eso yo lo hago, por eso voy al culto, por eso voy a la oración, por eso voy a la reunión y no me levanto, ay, es viernes, la reunión en casa, ay, y luego para que el pastor me eche pedradas, mejor voy a ir, mejor no vayas, hermano. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado, mejor no vayas, mejor espérate en tu casa, ora y clama y dile, Señor, soy un hipócrita, Señor, digo que soy cristiano y no lo soy, me pesa hacer las cosas que tú dices que debo de hacer, tengo 1000 pretextos y 1000 actividades que hacer para no ir a lo que tú me ordenas que deba de ir. Es mejor, descansas y no contaminas al resto de aquellos que sí van por amor, porque ¿sabes qué se siente? ¿Se siente cuando una persona va a la fuerza o está a la fuerza? No hablo de vibras y eso, pero el Espíritu mismo da testimonio. Entonces, habla del amor a Dios, el que nos ayuda a no pecar, pero también hablamos del amar a los otros. Y en el verso 3, si quieren leer conmigo otra vez. Primero el 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Fíjate lo que dice el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí.
Las ofensas y las agresiones de los que estaban ofendiendo fueron sobre mí, o sea, no sobre ustedes. Yo pagué por ustedes, a mí me pegaron para que no te pegaran a ti. Ni Cristo mismo pensó en él. Si el mismo Señor no pensó en él, ¿qué será de nosotros, sucios, miserables pecadores? Y es lo que hemos hablado antes, mucho. ¿Quiénes somos como para sentir que debemos o podemos recibir más o menos de lo que el Señor recibió? Si Él es el Señor, Él mismo dijo, el siervo no es mayor que su amo. Pero esa conciencia que tenemos pervertida nos hace creer que debemos o podemos hacerlo. No, hermanos, se llama misericordia nada más. Se llama misericordia nada más. Pero, ¿qué es lo que me está pidiendo el apóstol Pablo? ¿Qué pide el Señor a través del apóstol Pablo? Agradando a otros, perdón. El mejor ejemplo lo tenemos del mismo Señor Jesucristo. Leíamos ahí en el verso 3, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. O sea, ¿Cristo crees que haya estado alguna vez cansado? ¿Crees que alguna vez tuvo flojera de levantarse a lo mejor de su almohada tan cómoda de piedra? ¿Tú crees que a lo mejor vio en el Getsemaní lo que iba a acontecer y sabía porque era profecía y no se le antojó mejor irse? Quiero decirte que fue tentado como hombre también. Fue tentado como hombre. Si Él no lo hizo, ¿quién soy yo para decir, Señor, tú sabes que soy muy ocupada y no puedo ahorita hacerlo, pero mañana te prometo que voy, Señor, si me queda un tiempo? Hermanos, es algo que no puedo creerlo. No puede ser. Estos son débiles en la fe. Piensan que no hay consecuencia en las cosas que no hacen que el Señor ordena y piensan que tienen que hacer otras cosas que son necesarias para agradar al Señor. Se puede ver como legalismo. El judío así es. El judío así es. Hace cosas para agradar a Dios porque piensa que son necesarias y no hace otras cosas que sí son necesarias porque piensa que no tienen problema. Ese es el débil en la fe. Y el Señor dice, entonces tú tienes que agradar al otro. Así como Cristo, Él estaba con puro pecador, puro traidor, puras personas que lo amaban por conveniencia, puros hombres que lo seguían por sus milagros y porque les daba el pan. Aún así, Él fue paciente y amoroso y se entregó y les enseñó hasta que los hizo como la Escritura dice que debemos de ser tú y yo. ¿Se acuerdan el ejemplo de los 2 estudios del viernes? La casa llena de gente afuera, tocando para recibir milagro, y Jesús predicando la palabra allá afuera después de sanar, pero la gente no le buscaba para decir, Señor, el sermón de ayer estuvo impresionante, Señor. Por favor, queremos sermón, queremos. No. Dame, Señor, dame. Sana a mi hijo, sana a mi padre, sana a mi esposa, sana, dame. Ellos creían que Dios tenía que cumplir con ellos, pero no hacían lo que tenían que hacer. Sobre mí han recaído los insultos de los detractores, de los ofensores. El mismo ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio debe ser ocasión para que nosotros decidamos no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. El mismo ejemplo que Cristo dio debe ser mi ejemplo para decir, ya no voy a buscar agradarme a mí, voy a buscar agradar a otros. De esa manera voy a agradar a Dios. Voy a buscar ser de bendición, voy a buscar apoyar, voy a buscar dejar un poco de mi tiempo, de mis cosas para ir y buscar y levantar al que anda así. Voy a buscar un tiempo para tener un estudio. Hermano, te invito a mi casa a estudiar un rato la palabra, porque sé que está perdido y yo lo tomo y comienzo a guiarlo. De la misma manera en como Cristo lo hizo. Y miren, vamos a Filipenses 2:4. Vamos a leer una grande porción, 2:4 al 11, para poder comprender a lo que se están refiriendo estos textos. Mira qué bendición. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mi texto favorito, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo
Jesús. ¿Qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, o sea, formado como Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cada uno, amados, no ve por sí mismo, sino en la iglesia es lo contrario. Cada uno ve por los demás. De esa manera no termina la ayuda. Ve esta bendición. Lo platicaba ayer con el pastor y su esposa de Casa Hogar Samuel. Es que a veces parece que Cristo no está con nosotros, hermano. Pero tremendamente el Señor traía esa revelación a mí por su palabra. Hermanos, Cristo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Y tú lo ves? Sé honesto, ¿lo ves? No lo ves. Entonces, ¿falló su promesa? ¿O qué está pasando? Amados, si yo veo por mi prójimo y el otro ve por mí y el otro por el otro y el otro por el otro, si ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, es Cristo el que está abrazándote cuando el hermano te abraza. Es Cristo cuando está la hermana visitando a la hermana enferma. O es Cristo cuando una familia de la iglesia va y visita a otra familia que está en necesidad. Es Cristo cuando perdonas a otro. Es Cristo cuando pides perdón. Es Cristo aquí entre nosotros, en su cuerpo, hermanos. Está todos los días. Por eso cuando hay necesidad en un cristiano fiel y otro cristiano sin saber, obedeciendo a Dios, va y visita: hermano, vengo a visitarte, pues el Señor puso en mi corazón ayudarte con esto. Las personas se rompen, porque el que tocó la puerta no eres tú, sino es Cristo a través de ti, diciéndote: estoy todos los días, yo te dije que iba a estar todos los días. Es una bendición grande. En los ministerios que hay en las iglesias poco apoyados, de pronto se voltean a ver entre los hermanos y se dan cuenta que un ministerio grande está siendo llevado a cabo por 3 personas. Y de pronto: no, pues nadie nos ayuda, hermano. No, pues sí, pero oye. Estás tú, estoy yo, está Él. El Señor está con nosotros. Todo el tiempo el Señor actúa así. Y yo su abrazo lo siento cuando me abrazas. Yo me siento fortalecido cuando me hablas por teléfono: hermano, pastor, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Te aseguro que tú te sientes bien también cuando alguien te visita y estás en necesidad. No es el hombre, sino es Cristo cumpliendo a su fiel e inerrante promesa de estoy contigo todos los días. Así es, hermanos. Por eso es necesario, es obligatorio para el verdadero cristiano, el fuerte, cumplir con eso. Pero es que estoy tan ocupado, Señor, tengo tan poco tiempo. A mí no me importa, porque aún ese trabajo, tu escuela, tu negocio, tu actividad, tu hobby, yo, dice el Señor, te permito tenerlo. No me puedes condicionar. Si yo te traje el garrafón del agua, invítame un vasito de agua al menos. Al menos. ¿Y por qué? Porque Él tiene que cumplir su promesa, hermanos. Por eso es que los hermanos misioneros que van a cualquier país o ciudad, van. Y tú dices: espérame, pero no van a recibir ni galardones. La mayoría de los hombres más grandes del Señor ni sabes cómo se llaman. No únicamente Pablo y ellos. Te digo algo y me atrevo a decirlo: ha habido hombres igual de grandes que esos hombres. O me atrevo a decir, que el Señor me perdone si me equivoco, más grandes que ellos. ¿Sabes por qué? Porque al menos estos 12 a quienes amamos y leemos de ellos tenían dones extraordinarios. Y hay hermanos tan pequeños entre nosotros hoy en día, y van y entregan su vida con menos armas, con menos fuerza, con menos fe tal vez, que hacen más que los apóstoles, hermano. Eso es sorprendente también. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen el deseo. Porque les gusta salir de su cama y su almohada de pluma de ganso y sus desayunos deliciosos y caminar en tu casa a gusto. Les gusta. ¿A quién le gusta? A nadie. Lo hacen porque el Señor les ordena hacerlo. No es porque ellos recibieron un poder extraordinario y en su corazón sintieron: ay, hoy el Señor puso el gozo en mí de ir, voy a ir. No, hermanos, definitivamente fueron llenos del Espíritu Santo.
pero obedecen con el mismo pesar que tú y yo tenemos que obedecerle. No son diferentes, simplemente son obedientes. ¿Qué sucede con ellos? Ellos van a un país o a una tierra en donde no se escucha el nombre de Jesús, pero Jesús prometió que los suyos recibirían de su presencia diaria y no hay nadie que les hable de Jesús. Ellos van a cumplir la comisión y ellos van a decir: Jesús está aquí contigo, aquí vengo a traer el evangelio, porto su palabra, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es para decirle: ah, Cristo amado, yo te recibo. ¿Estoy diciendo alguna herejía? No, hermanos. Dijo el Señor: el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Entonces, cuando tú te dispones a obedecer y te despojas de ti mismo, de tus tiempos, de tus cosas, y vas con los hermanos débiles a fortalecerlos, no eres tú, mi estimado campeón, es el Señor Jesucristo usándote como títere para cumplir su promesa. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Yo no digo que seas Cristo, yo no digo que seas un Dios junior, yo no digo nada de eso. Digo que somos basuras miserables como títeres manejados por el Señor que todo lo puede. Eso digo que somos. Entonces, esa parte es una parte importante en la vida cristiana. Y esa parte es tan importante que hasta el momento que tú y yo lo hagamos, vamos a recibir a cambio un sinnúmero de bendiciones. Vamos a dejar de decir: ya el Señor hará en mi vida, y voy a decir: yo ya haré con lo que me fue permitido gracias al sacrificio del Señor. Yo escucho, hermanos, no sé si tú has visto: oremos para que las puertas de los cielos se abran y podamos predicar en la calle. Oremos para que las puertas del hospital se abran. Oremos para que las puertas se abran. Hermano, por favor, no seas flojo, levántate y ve que las puertas ya fueron abiertas. Todo está abierto ya para ti y para mí. Y si se cierran, es porque el Señor no quería que estuvieras ahí. Pero todo fue abierto, y cuando uno comienza a abandonarse para dar a los demás, comienza a ver esas puertas abiertas, comienza a ver la gloria de Dios de una manera sorprendente. ¿Y que para qué me ayuda? Como yo voy buscando y obedeciendo y viendo cosas, voy encontrando esos tesoros y me voy haciendo más rico espiritualmente. Me voy haciendo más rico, más seguro. Tengo más fe, tengo más deseo de servir. Tu carne está cansada, pero dice: Señor, tú dijiste que lo hiciera, yo lo voy a hacer y voy a cumplir. Y sé que me vas a dar la fortaleza, y lo hace. Lo hace. Yo a veces veo hermanos o hermanas que trabajan en la madrugada, sirven en el ministerio y luego se van inmediatamente a trabajar, ni comen, llegan en la noche, hacen su devocional o oran, al día siguiente lo mismo y luego el otro día lo mismo. Dices: no, definitivamente no son mis hermanos, es el Señor obrando a través de ellos, si no, no podrían hacerlo. Y no digo nombres, pero entre nosotros aquí hay esa clase de siervos que agradezco al Señor que hayan entre nosotros. Entonces, debo de dejar el yo y buscar velar, escucha bien, por los intereses de los demás. El capítulo 15 nos está hablando de eso. Ve por los demás, sé paciente con los demás. Tú ya recibiste, ahora de lo que recibiste da. Tú eres fuerte no para que te infles en fortaleza y presumas, sino eres fuerte para poder cargar a los demás, para poder levantar a los demás. Para eso el Señor nos ha hecho fuertes. El apóstol Pablo nos deja un buen ejemplo de no buscar lo que uno quiere solamente, sino buscar primero lo de los demás. No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido, pero si se dan cuenta, el estudio de esta carta a los romanos es así, como sin sentido. Cómo amar al que no me ama, cómo perdonar al que no merece perdón, cómo hacer cosas que no debería de hacer, cómo someterme al presidente, a la autoridad corrupta. ¿Cómo? No es imposible. Tú y yo lo tenemos que hacer y podemos hacerlo. Y el apóstol Pablo nos da un ejemplo, y vamos a leer 1 Corintios 9 al 19. 1 Corintios 9, 19. Es uno de los mejores ejemplos de lo que te estoy hablando. Primera de Corintios 9, 19. Amén.
Y dice, te voy a leer en la versión de las Américas, no te asustes. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, dice el apóstol Pablo, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esto es por amor, para ganar a los que están sin ley. Dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. O sea, me he abandonado, me he hecho como los demás, me he metido con los que no yo debería de meterme, pero lo hago para ganarlos. Sostengo a los hermanos para ganarlos, que no se pierdan, para llevarlos a la puerta y que entren y ahí estén seguros. El apóstol Pablo hizo lo que Jesús hizo. El Señor Jesús nos habla a través de aquí. Yo tuve que humillarme para salvarlos. Tuve que entregarme para salvarlos. Tuve que ser abandonado para que tú no fueras abandonado. Me tuve que separar del Padre para que tú no sufras esa separación. Y tuve que resucitar para que tú también resucites. Por eso, hermanos, al entender esto, nos debemos de llenar de pasión por Cristo y por amor a su obra responder de una manera favorable. Y lo mejor, como te lo he dicho últimamente, al responder de manera favorable vamos a recibir de manera favorable también lo que necesitamos. La libertad del creyente en el Evangelio siempre debe buscar no agradarse a uno mismo, sino buscar el bien del prójimo ante todo. Piénsalo. El bienestar tuyo y mío no va a ser el recibir cosas del Señor. Eso lo reciben todos, no te confundas. Eso lo reciben los narcotraficantes, los ateos, los católicos, los mormones. Tienen salud, economía, a lo mejor están bien, tienen una familia completa. Eso es misericordia, igual para ellos que para nosotros. El recibir de Cristo en verdad lo vamos a experimentar hasta que pensemos en los demás en lugar de pensar en nosotros. Es como cuando sabes en tu corazón que hay que ser generosos en una ofrenda. No te hablo aquí ni te echo pedradas y creo que me conocen, sino te hablo de que sientes que tienes que ayudar a alguien o de una manera, pero dices, es lo único que tengo, ¿qué voy a hacer? Y de pronto tú vas y arriesgas en Cristo por amor, no esperando nada a cambio, sino únicamente abandonándote para dar al que necesita como tú, que probablemente no tiene la fe que tú. Tú vas a experimentar la gloria y el poder de Dios hasta que cuando no tengas nada, des de lo que no tienes nada. No únicamente dinero, hermano. No tengo tiempo, da del tiempo que no tienes. No tengo fuerza, da de las fuerzas que no tienes. No tengo palabras, da de las palabras que no tienes. Da cuando no tienes, sin esperar nada a cambio, y verás la gloria de Dios manifestándose en ti. Te lo aseguro, hermano. Te lo aseguro. El apóstol Pablo estaba consciente de esto también. Cuando la iglesia de los filipenses se metió en algunas situaciones, probablemente por no sé, religión, o estaban en pobreza por la persecución, ellos reúnen una ofrenda y le dan al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo sabía vivir en la pobreza como en la riqueza, y les dijo, qué bien que me hayan tomado en cuenta otra vez, y que me hayan enviado esta ofrenda, pero no lo digo por lo que yo tenga que recibir, sino por lo que ustedes van a recibir a cambio. Es la realidad. Entonces, mi esposa y yo, tú y tu esposa, tienen que ir a visitar alguna casa y dicen, no, pero es el día hoy de descanso, el día familiar, abandona tu día, párate y cumple con el propósito de Dios y verás la gloria de Dios. De eso se trata, hermano. De eso se trata, ir y hacer las cosas. Obviamente, si estás ocupado ya en cosas del Señor, pues bueno, cierra un poco tu agenda, porque si no vas a tronar. Pero si no haces absolutamente nada, más que orar, que es una responsabilidad tuya, con respecto a dar, hazlo y verás cómo el Señor te multiplica todo lo que haces. Todo lo que haces. La libertad del creyente en el Evangelio siempre debe de buscar el no agradarse a uno mismo, sino buscar el bien del prójimo.
ante todo. Ante todo. Eso es ser un cristiano. Eso es imitar a Pablo. Y para nosotros entonces, ¿qué pudiera ser? ¿Qué puedo yo enseñar a mis hermanos en cuanto a qué hacer y no hacer? ¿Cómo yo puedo no ser de tropiezo para ellos? Obviamente yo cuando me refiero a dar, a entregarnos, no te digo que tienes que tener cuidado. La Biblia dice que no proveas para el mal, por ejemplo. Entonces tú no vas a ir con el hermano que está sin trabajar porque no quiere trabajar en nada y vas a ir a estarle llevando dinero, porque lo más probable es que en lugar de que lo bendigas, lo vas a maldecir. Lo vas a maldecir. Pero yo, ¿qué tengo que dar? ¿Qué es el propósito del hombre? ¿Cuál fue el propósito de Jesús que hablábamos el viernes? Tengo que darle su palabra. Al enfermo, darle de su palabra. Al débil en la fe, darle de la palabra y enseñarle la libertad. Hablarle al que está sufriendo por religiosidad: mi amado hermano, todo está permitido, mas no todo te es de provecho, pero todo es permitido. Entonces el verdadero amor, hermanos, es el que no debe buscar lo suyo. ¿Recuerdan 1 Corintios 13? No busca lo suyo primero, sino busca el bien de los demás en todo. Ese es el verdadero amor. Tú te vas a dar cuenta cuando alguien ama, o si tú amas, siendo honesto, si tú piensas más en los demás que en ti. O aún que pensaras más en ti, que fueras honesto y dijeras: pues pienso más en mí, pero quiero dejar de pensar en mí para pensar en los demás. De eso se trata, hermanos. Y esto se resume en el amor. La ley es impulsada por el amor. Y lo que estamos viendo en Romanos es por amor. Por amor, toda la obediencia por amor. El entregarnos, capítulo 12, como sacrificio, detona por el amor. Obedecer a las autoridades es por el amor. Amar al prójimo, pues obviamente es imposible si no hay amor. Y vamos a leer 1 Juan 4, 7 al 12, para recordar esto, hermanos. Primera de Juan 4, 7. Amén. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque de Dios es el amor. Ojo, ¿cómo sé que yo amo? Si me dejo de amarme a mí para amar al prójimo. Obviamente, si nos preguntamos o te preguntan si amas a Dios, dirás que sí. Pero lo que me indica si es verdad es el amor que yo tenga para los demás, no lo que yo piense. Eso es terrible también para nuestros oídos. Dice el 9: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ojo, desde otro contexto. ¿Cómo demostró Dios su amor? Se abandonó a sí mismo para darse. Por eso es el amor que se exige para ti, para mí como cristianos. No es lo que tú digas: qué bien, qué buen cristiano soy. Soy un tremendo cristiano. Demuéstramelo con tus obras, dice el Señor. Yo me di a mí mismo, yo di de mí, me abandoné a mí para que tú fueras libre. Tú abandónate, hermano cristiano, abandónate tú. ¿Para qué? Para en verdad demostrar que el amor de Dios está en nosotros, pensando en el prójimo. Esa es la característica del verdadero cristiano. Dice el 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió, se dio su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de pecados. En esto consiste el amor, mi amado creyente, que tú te entregues por los demás, como Cristo lo hizo por nosotros. Si a veces te has preguntado por qué no avanzas en el cristianismo, probablemente puedes voltearte a ver y decir: ¿qué tanto me he entregado por los demás? ¿Qué tanto he ayudado a los demás? ¿Qué tanto he sido de bendición para el débil? Puede ser que encuentres ahí el problema y esto sea el ayo, cumplir la ley.
Queridos hermanos, dice el 11, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cómo es que dijo antes el amor? Entregándose por nosotros, entregándonos por los demás. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero fíjate esto, si nos amamos los unos a los otros, si nos entregamos los unos a los otros, si nos ayudamos, si nos sostenemos, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Si nos entregamos entre nosotros, si ayudo al débil, si el otro me ayuda a mí, si permanecemos de esa manera, si abrazamos cuando necesitan abrazo, si damos cuando se necesitan, si amamos y apoyamos, en eso se manifiesta que Dios está con nosotros, a través de nosotros, hermanos. Eso es algo glorioso. A través de ti, a través de mí, el poder de Dios haciendo de las suyas a través de los débiles. Dios demuestra su amor en haber enviado a su Hijo Jesús, entregarse a morir por nosotros los pecadores. No por nadie bueno, porque no hay ningún bueno. Es decir, no me voy a entregar únicamente con los que me caen bien. Hay hermanos entre nosotros que se han salido de nuestra gracia porque no correspondieron a lo que yo les di. Entonces yo les di, no correspondieron y digo, le cierro la puerta, ya no más. Hermano, si no correspondió es porque es débil en la fe. Dale más, dale más. Dale al que no se merece. ¿Tú merecías que Cristo muriera por ti? No. Cristo murió por ti. ¿Merece que aquel hermano o hermana que ayudabas, que bendecías, con el que hablabas, con el que amabas, no te respondió? Entonces cierras la puerta de una manera orgullosa. ¿En verdad amas? ¿En verdad el amor de Dios está en ti? Y el Señor nos confronta. Dale al que no merece. Entrégate como yo me entregué. Ama como yo amé. De esa manera vamos a ver a Dios permaneciendo entre nosotros. De lo contrario, no. Por eso cristianos van, vienen, se enfrían, vuelven al mundo, porque simplemente no se han entregado. Pastor Roger decía el otro día una cosa: quitemos el acepto a Cristo por el me entrego a Cristo. Me entrego a Cristo. Me entrego a mis hermanos. Me entrego, estoy cansado, no vengo. Hay quienes me dicen, bueno, no estoy con ustedes en el culto, pero pienso en ustedes. Bueno. El entregarnos es entregarnos en verdad y que sea palpable. Y que el hermano débil diga, está Dios conmigo. No sé si te has sentido solo alguna vez, alguno de nosotros. Y que de pronto llegan hermanos que amas. Ven, hermano, ven, estamos contigo, ánimo. Sientes como si Dios mismo te abrazara. Hablas palabras del Señor y se quebrantan los que escuchan. ¿Por qué? Porque Dios mismo te habla. Hijito, estoy contigo. Levántate, vas por el camino equivocado, pero aquí estoy guiándote. En eso manifestamos el amor. No únicamente por los que te caen bien, al contrario, ve en contra del adversario que te ha puesto esa idea y entrégate a los que no quieres entregarte. Pruébalo. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo, cristiano, voy a demostrar mi amor hacia mis hermanos, que aunque no se merece que ni lo voltee a ver, lo voy a abrazar como el que más me ama. En eso se demuestra. En eso se demuestra, y esa es la vida del creyente. Y si lo ves desde esta manera, hermano, vas a dejar de ser hipócrita y saludar por compromiso, o no hacer las cosas, o hacerlas de manera legalista, como débil en la fe, y te vas a entregar como un fuerte como Cristo, un fuerte como Pablo, que se dio y daba a los que no lo merecían. Ayudar al que no quieres, al que no piensa. Yo he pensado, me piden algunas cosas que tengo que hacer y digo, espérame, quien me pide son los que menos dan de sí, los que menos van al discipulado, los que menos oran. Y me detengo y digo, ay Señor, perdona mi carnota que todavía me gobierna. Perdóname, Señor. Y ahí voy, arrepentido, y vas. Así tiene que ser, hermanos. ¿Por qué? Porque así lo dice tu Señor y el mío, si es que en verdad es nuestro Señor. El amor cristiano no puede ser egoísta, ni puede ser condicionado. El amor cristiano es como el que Cristo dio por nosotros, que es ¿qué? Incondicional. El ser humano verdaderamente es egoísta. Aún el que da, que no es cristiano, da y luego, a ver si luego me agradece, a ver si me da, a ver si me paga, a ver si cuando yo le pido también me da igual.
Nosotros tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Y así es la vida del cristiano. Así es la vida del cristiano, hermanos. Y yo te invito a que medites en estas escrituras. Acepta al que es débil en la fe. No lo juzgues, acéptalo. Visita al débil en la fe. Abraza al débil en la fe. El débil en la fe es aquel que hablamos, que tiene cosas, que hace cosas que no son correctas. Tú tienes que ser paciente con él. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios que leímos, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho como todos para ganar a todos. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos de los otros las cargas. Lleven las cargas de los unos de los otros. Cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál? La del amor. Lleva las cargas de tu hermano, lleva las cargas de tu hermano, como Cristo lo hizo. ¿Llevó mis cargas o no? Llevó tus cargas. Lleva las cargas de tus hermanos, lleva las cargas de tus hermanas, dale al que no se merece, abraza al que no quieres abrazar. Amén. Aceptemos a esos débiles en la fe. Si tú eres un débil en la fe, abre tu corazón, abre tus oídos, compórtate como fuerte. Compórtate como fuerte. Y en cuanto a las liturgias y sacrificios, amado, deja de hacer lo que realmente es pecaminoso. Y por esas cosas que ya no son inmundas, no las dejes de hacer porque hay consecuencia. Déjalas de hacer cuando el Señor ponga en ti el deseo de dejarlo de hacer. Y tú como fuerte en la fe, no seas tropiezo para el hermano que todavía hace cosas que tú sabes que no debe de hacer. Sino al contrario, sé paciente, siéntate con él, convive con él y el Espíritu Santo hará la obra que tiene que hacer, no tú. Amén. Entonces, dando de lo que recibimos, fuertes para fortalecerles. De eso trató el tema de hoy y quedamos pendientes para hablar de lo mismo en los mismos textos, pero con respecto a la familia. Amén. Les invito a ponernos de pie y doblar rodillas ante el Rey si está en tu corazón y a orar, hermanos.